Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada sobre liderazgo femenino en el sector del transporte, una jornada que organizamos desde la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y que se enmarca dentro de las actividades que estamos realizando esta semana con motivo del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. El objetivo de este encuentro es visibilizar, dar a conocer el día a día de mujeres que trabajan en sectores que a día de hoy todavía están muy masculinizados, sectores como puede ser el marítimo y el portuario, el sector de la logística y el transporte o el sector aeronáutico. Recordaros a todos y a todas las que estáis al otro lado que al final habrá un turno de preguntas, tenéis un chat en el que podéis realizar vuestras consultas y cuando acabemos pues daremos respuesta a todo lo que nos hayáis dicho. Abrimos ya este debate, nos acompañan el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de Arcadia, España. Buenos días. Buenos días. Nos acompaña también Patricia Campos, piloto de aviación y primera mujer piloto de reactor de las Fuerzas Armadas. 8 años después de su entrada en las Fuerzas Armadas, orientó su formación hacia el mundo del deporte y se formó en Estados Unidos como entrenadora profesional de fútbol. Posteriormente se trasladó a Uganda, donde mediante el fútbol ayudó a mujeres y niños con SIDA a mejorar sus condiciones de vida. Tras vivir una temporada en Hawái entrenando a un equipo femenino de fútbol, actualmente reside en Valencia, donde lidera varios proyectos sociales que fomentan la igualdad a través del deporte. Ya sabes todo mi secreto. Ya lo sabemos todo, que no es poco, Patricia, que no es poco. Saludamos también a Elena Delgado, licenciada en Náutica y Estudios del Mar, actualmente capitán de la Marina Mercante. Durante 9 años ejerció a bordo de buques petroleros como primer oficial y posteriormente accedió a la Administración General del Estado como inspectora de Seguridad Marítima primero y como coordinadora de seguridad después. Tras pasar por las capitanías marítimas de Valencia, Tenerife, Barcelona y Sevilla, en mayo de 2020 toma posesión del cargo de capitán marítimo de Alicante y sus distritos marítimos. Bienvenida, Hola, buenos días. Tenemos también con nosotros a Belén Carratalá, que es experta en logística. Con más de 20 años de experiencia en Transitaria, se convirtió en la primera mujer comercial de la compañía en la que trabajaba y estuvo destinada como responsable en China. Tras un cambio de empresa y varios años residiendo en China como country manager del país, regresó como responsable de operaciones de Asia en España y posteriormente se convirtió en directora comercial corporativa y responsable de todos los equipos comerciales con presencia en más de 20 países. Actualmente es directora comercial y directora de logística internacional de un grupo empresarial valenciano. Gracias, Belén. A vosotros. Y también tenemos a Alicia Murcia, que es técnico de puesto de mando de FGV. Inició su trayectoria en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana como agente de estaciones. Posteriormente se formó y desarrolló la actividad de maquinista de metro y tranvía. Y actualmente coordina, dirige y supervisa los procesos de circulación de trenes y tranvías desde el puesto central de mando. Bienvenida, Alicia. Igualmente, gracias. Damos inicio entonces a esta mesa redonda. Voy a, en primer lugar, ceder la palabra al conseller, que hará una primera intervención. Sí, muchas gracias, Begoña. Y gracias a Patricia, a Belén, a Elena, a Alicia, por estar y acompañarnos en esta jornada tan importante, porque esta mañana estábamos pensando en el Pleno del Consell, ¿quién nos hubiera dicho hace un año y poco que estaríamos aquí con una videoconferencia, con mascarillas, todo, después de lo que hemos venido pasando este año, ¿no? Que ha tenido un impacto que no nos podíamos imaginar antes de la pandemia. Estábamos acostumbrados a otro tipo de crisis, pero a una crisis de esta magnitud que pasa en cada siglo no estábamos acostumbrados, ¿no? Y no nos podemos acostumbrar. Pero ha tenido consecuencias muy graves, como la pérdida de vidas humanas, de miles de personas que han perdido la vida por culpa de la pandemia, y también otra consecuencia que es la pérdida de miles de empleos. Veíamos esta semana los datos del paro, que son datos muy elevados, muy preocupantes, y que a pesar de todas las ayudas que desde todas las administraciones se impulsan, siguen siendo el reflejo de una situación dramática para miles de familias en toda España y también en la Comunidad Valenciana. Pero esta pandemia y esta crisis provocada por la pandemia también ha puesto de manifiesto la importancia de determinados sectores de nuestra economía que no estaban suficientemente visibilizados su importancia. Sectores como el transporte y la logística, que nos han permitido, a través del transporte por carretera, el marítimo o el aéreo, no perder la cadena de suministros de muchos bienes imprescindibles en la pandemia, como podrían ser al principio las mascarillas, los respiradores. Ha permitido ese flujo constante, a pesar de las dificultades iniciales, de ese material sanitario imprescindible. También el poder proveer a nuestros supermercados y a nuestras tiendas de los bienes de primera necesidad, que se han mantenido gracias al trabajo de esos miles de profesionales de sectores poco visibilizados por su importancia dentro de nuestra sociedad. Y como no, también al transporte de pasajeros, que ha permitido que en esa movilidad restringida muchas personas que trabajaban en sectores esenciales hayan podido continuar yendo a sus puestos de trabajo en el transporte público.
Pero si una pandemia pasa cada siglo de esta magnitud, hay otra pandemia que dura ya más de un siglo, que es la pandemia de la desigualdad, la pandemia de esa injusticia que afecta a las mujeres para el pleno desarrollo de sus derechos en la sociedad, que es la pandemia esa del machismo y de la injusticia y esas barreras. La peor cara de todas, evidentemente, es la violencia de género, pero luego hay otra gama de injusticias que también recaen en el mundo laboral, ¿no? Y en el mundo cotidiano, en la vida cotidiana de todos y todas nosotros. Y dentro de esos tenemos un sector que es un buen ejemplo de que todavía queda mucho por hacer, que es el sector del transporte, el sector de la logística, sectores muy masculinizados, sectores donde apenas el 20-21% de todas las personas que trabajan son mujeres y sectores donde también son sectores de futuro de empleo, sectores donde en los próximos años seguramente habrá muy buenas posibilidades de encontrar trabajo en esos sectores. Pues bien, para luchar contra esa pandemia, la pandemia de la injusticia y la desigualdad solo por el hecho de ser mujer, tenemos hoy aquí a 4 personas, a 4 mujeres valientes, mujeres que son pioneras en sus sectores, que nos pueden contar su experiencia, porque el primer paso para acabar con esta injusticia, ese primer paso es la visibilización, que se vea socialmente por parte de todos, no solo por parte de otras mujeres, que se puede trabajar en esos sectores, que son sectores fundamentales y que tienen que estar muy equilibrados. Los sectores que están más equilibrados, con una presencia equilibrada de hombres y mujeres, son siempre más competitivos. No se pierde talento y se avanza con más velocidad a acabar con esta injusticia que es la desigualdad. Por lo tanto, yo creo que esa visibilización nos tiene que servir no solo para contar experiencias, sino para ser un acicate para acabar con la desigualdad. Por eso este es el primer paso, visibilizar, y el segundo tiene que ser acabar con esa brecha de desigualdad en un sector tan masculinizado como es el del transporte y la logística. Muchas gracias, Begoña. Gracias, conseller. Pasamos ya a escuchar a las protagonistas. A mí sí me gustaría apuntar un dato, y es que según la Unión Europea, solo el 22% de las personas que trabajan en el sector del transporte son mujeres. Solo un 22% son mujeres. Esto quiere decir que todavía nos queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad real y que de alguna manera nos siguen faltando mujeres referentes, mujeres en las que mirarse en ciertos sectores. Me gustaría lanzaros una primera pregunta sobre vuestras trayectorias, vuestros inicios profesionales. ¿Qué os llevó a adentraros en vuestros sectores? Estamos hablando de una vocación desde el inicio, quizá los caminos desembocaron allí. ¿Contabais con algún referente femenino? Cuéntanos, Patricia. Bueno, gràcies per tindre-mos així. Vaig a parlar en castellà perquè tu eres de Canàries, perquè mos pugues entendre. Molt bé. Vale. Yo de pequeña quería ser piloto o futbolista. Cuando me fui haciendo adolescente vi que como futbolista una mujer ahora más o menos casi no puede, pues en el 1980 y pico no podía. Entonces decidí pues hacerme piloto militar porque es que me gustaban mucho los aviones y sí que es cierto que, por ejemplo, mi abuela que nació en 1916 me decía, no, tú estás confundida, tú quieres ser azafata. Le decía, no, abuela, yo quiero ser piloto. Nunca conseguí que entendiera que sí, que yo podía ser piloto. Me decía que no, que es una profesión de hombres. Dio la casualidad, cuando yo probé la posición de piloto en 2005, la probé a finales de junio y ya murió a principios de junio, con lo que nunca me vio en vida que sí que era piloto, supongo que en el cielo me verá. Pero quiero decirte yo que yo no tenía ningún referente, y es lo que te contaba antes, ¿no? Bueno, hablando de datos, que no se me olvide, hay un 7% de pilotos comerciales mujeres en todo el mundo, ¿vale? Y un 3% de pilotos militares. De hecho, yo me retiré en el 2016 y no hay ninguna otra, o sea, yo fui la primera y la única. ¿Pero por qué? Porque las niñas no conocen que se puede ser piloto militar. De hecho, como os contaba antes, yo doy charlas en coles, en institutos, universidades, y niños de 6 a 10 años dicen, una mujer disfrazada de piloto. Porque yo voy con el traje, con el mono de vuelo, porque yo sé que eso les impacta y lo van a recordar. Adolescentes de 16, 17, una pregunta, ¿yo también puedo ser piloto? Mujer, que lo piense mi abuela, pero tú no puedes pensar eso en esta época. Sí. ¿Qué pasa en esta sociedad que estas niñas, adolescentes, no crean que puedan ser piloto o que no conozcan la profesión? Pues que desde la educación, las instituciones, no se fomenta decirles, mira, existe la profesión de capitana de barco, de la Armada, de maquinista, de directora comercial, porque ellas no saben que existe. ¿Cómo te va a gustar algo que no sabes que existe? Son esos referentes de los que hablamos. Sí, o visibilizarlo de alguna forma, ¿no? Pero que las que estamos donde hemos llegado es porque otras mujeres han abierto camino, ¿no? Y entre todas vamos sumando y esas niñas podrán llegar a ser lo que ellas quieren ser sin tener condicionantes ajenos a lo que ellas quieren.
Elena, sobre tus inicios, no sé si es Bueno, un caso pues similar. en mi caso, uno de los motivos fue que alguien le dio visibilidad a esa profesión. Recuerdo una charla en el instituto donde yo estaba estudiando y bueno, no una mujer, pero vinieron compañeros de la profesión, nos dieron una charla y descubrí que existía este mundo. Descubrí también aquel día que era un mundo con baja tasa de paro. Yo lo que quería era trabajar como cualquier persona. Y luego el hecho de que no hubiese referentes femeninos, más que desanimarme, me animó a estudiar una carrera tradicionalmente masculina. Y otros motivos, pues los mismos motivos que podía haber tenido un compañero, que eran los de conocer mundo, viajar, vivir experiencias en un sector diferente, duro, y es lo que me animó. Pero o sea, fue como un reto, de alguna manera. Sí, en parte un reto, sí. Belén, no sé si el sector de la logística te llamó la atención desde el principio o... Sí, a ver, a mí realmente es un sector que me llamaba la atención, la parte, sobre todo la parte internacional, de movimiento de mercancías, de pues eso, cómo llega esto hasta aquí, un poco todo el proceso previo. Entonces, pues bueno, yo cuando terminé los estudios básicos me fui a vivir a Estados Unidos a estudiar comercio internacional sin saber realmente un poco la salida que iba a tomar. A mi regreso es cierto que los vínculos empresariales en los que yo conocía y un poco lo que me gustaba, que era realmente la venta de transporte, era como que no tenía cabida en aquel momento. Entonces me adentré trabajando como recepcionista, que era pues un perfil que generalmente era más un perfil de mujer. Entonces, pues bueno, ahí no hicieron mis andaduras y a partir de ahí fue donde posteriormente, pues bueno, empecé a adentrarme un poquito más en una parcela, sobre todo en la parte comercial, hasta que llegó un momento que era mi pasión. Y hacía más venta telefónica desde dentro que compañeros hombres desde fuera. Entonces, pues bueno, solicité empezar a salir y era como, pero una mujer salir a vender a la calle. Y decía, sí, darme la oportunidad. Y ciertamente, pues bueno, conseguí esa oportunidad pasando bastantes baches, pero bueno, creo que demostré que una mujer, su valía, evidentemente está equiparada a la del hombre, por supuesto. Y fuiste creciendo dentro de la empresa hasta, bueno, hasta lo más alto, de hecho. Sí. Alicia, lo mismo en tu caso, no sé si el mundo del ferrocarril te llamó la atención desde el principio, ¿tenías algún referente? A ver, yo desde pequeña, cuando venían los regalos de Reyes y demás, yo siempre pedía a mis padres o un Scalextric o un Ibertren, regalos que nunca llegaron, porque mi padre se le ponía las manos en la cabeza, decía, madre mía, esta chiquilla tiene tendencias extrañas. Llegaron luego a lo grande, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si eso fue lo que derivó. Lo que sí que es verdad que en el 88 es la primera vez que me llega a la oposición, tengo conocimiento de la posibilidad de ingresar en FGV, que entonces era FEBE, pero en mi diario esa posibilidad se ceñía a oficinas. Las mujeres en oficinas, claro, era producto del contexto de la época sociocultural, y entonces no, lo deseché. Y tiré por otros derroteros hasta que por problemas de salud no pude seguir desarrollando la profesión que había elegido, que era peluquera. Y entonces en el 2000 me llega otra vez esta oportunidad. Claro, yo ya había crecido, sabía que había posibilidad de que una mujer pudiera ejercer otras cosas y yo dije, pues ya está, mi sueño de los trenes, aquí está. Mi objetivo era ser maquinista, cosa que conseguí. Pero en el trayecto, hasta llegar a ese objetivo, fui conociendo la circulación, los procesos de circulación que permiten que esos trenes se muevan, y ahí es donde descubrí mi verdadera pasión, que lo que de verdad me motiva y me hace ir a trabajar contenta es el poder dirigir yo esa circulación, no ser yo el sujeto al que coordinan, sino ser yo quien coordine. Tanto en el puesto de reguladora que he ejercido hasta hace 1 año y medio, como en el puesto en el que estoy actualmente, bueno, 1 año, perdón, justo el día 9, hará 1 año que estoy como técnico de puesto de mando, después de 13 años de reguladora, y como te digo, la profesión de dirigir la circulación de una red de transporte que cada día además y con planes de expandirse es hoy ya bastante grande, es muy gratificante. Esa colaboración tan estrecha con los compañeros, con los reguladores, con el Departamento de Seguridad, de Telemando, de atención al cliente, es muy, muy gratificante y además muy enriquecedora. Hablas de compañeros, Alicia, porque entiendo que no, quizá cuando hablo de compañeros hablo siendo... tanto desde mi propio colectivo como técnicos. Hay otra chica que aprobamos las dos a la vez, hemos sido las primeras a la vez las dos, y las primeras técnicos de puesto de mando. Pero cuando hablo de compañeros es que la jerarquía dentro del puesto de mando a la hora de tomar decisiones sí que está, pero a la hora del trato no. Para mí son mis compañeros,
de hecho hasta hace un año era yo una de ellos, entonces es un trato muy, muy cercano que permite que en situación de incidencia, de accidente o de emergencia se desarrolle de una forma muy fluida el trabajo y muy agradable dentro del estrés que supone una situación de... Y que no entiende de sexo, obviamente. No, para nada. No sé, Belén, si es una situación similar, si el equipo que coordinas de comerciales es en su mayoría masculino. Sí, hay una... A ver, sí que es cierto que con los años ha habido una mejoría en los miembros de mujer, pero sobre todo en los inicios, la primera dirección comercial que yo tuve, ya de esto hace 10 años, claro, la mayoría era gente que me duplicaba la edad y prácticamente hombres. Entonces, pues bueno, que viniera una mujer y más joven a decirles un poco, a darles directrices de mando, pues la seriedad no era tal como si hubiera sido un hombre. Tienes que, en mi caso, yo he tenido que demostrar 3 veces más la valía, pues sí que es cierto, por el hecho de ser mujer. Pero me alegro porque también, pues bueno, he tenido la oportunidad de romper bastantes barreras. Ser, pues, o, por ejemplo, ir a un almacén de logística y que vean una mujer, y claro, pues eso era por aquel momento algo extraño. Ser la primera mujer comercial en calle, ser la primera mujer directiva, ser la primera mujer en un comité de dirección. Pues todas esas cosas, por lo menos, pues bueno, han costado mucho, pero sí ha servido también para abrir camino, evidentemente, pues una gran satisfacción. De hecho, quería preguntaros un poco por eso, desde que vosotras empezasteis hasta el día de hoy, ¿habéis notado que la representación femenina ha ido aumentando? ¿Se ha estancado? ¿O cómo veis el entorno que tenéis en vuestros sectores? En mi sector en particular ha ido aumentando, pero sí que es cierto que lentamente. Y en los últimos años detectamos un ligero estancamiento. No, por supuesto no conozco las causas de origen, pero intuyo que falta visibilidad. El conocer nuestra profesión, nuestras profesiones no son las típicas, quizás habría que darlas a conocer en la fase educativa, social también, y luego también hay un estereotipo, está claro, son profesiones que están asociadas al sector masculino históricamente, y entonces quizás esto hace que muchas mujeres se desanimen a la hora de enfocar su carrera profesional hacia este sector. Eso, Patricia, es igual, y me llamaba la atención que decías que desde que te marchaste no ha habido otra mujer piloto de esas características. Yo entré en el 2005 y habían 2 plazas para piloto reactor. Éramos unos 200. De esos 200 éramos, creo que 4 o 5 chicas. Y bueno, yo saqué una de las plazas y yo me fui en el 2016, me retiré y no hay ninguna. O sea que yo creo que es lo que, como dices tú, que a lo mejor no lo conocen o no piensan que ellas puedan encajar. Como comentaba la compañera, es duro, ¿no?, demostrar 24 horas al día, 4 semanas al mes y todos los días del año lo perfecta que eres cuando nadie es perfecto, y seguir sus ojos, que son los que tienen la verdad absoluta, hacer las cosas mal, mujer tenías que ser, y según sus ojos, que tienen la verdad absoluta, hacer las cosas bien, eres la excepción que confirma la regla. Entonces eso cansa mucho todos los días. Entonces sí que es cierto que si fuéramos más, sería todo más fácil para ellos, para que nos reconocieran como un profesional, y para nosotras también, pienso yo. Alicia, no sé si en FGV también habéis notado con el paso del tiempo que la incorporación de la mujer en el sector ha ido aumentando. Sí, pero además de que ha aumentado, en el 2000, por ejemplo, era un 14% cuando yo entré, hoy está cercano al 25 o 26%, que es bastante importante. Pero es que si te quedas en ese dato, parece que vamos muy bien. Pero si rascamos un poquito más, nos damos cuenta que históricamente el ingreso de la mujer en FGV era hacia suministros de administración y labores de oficina, eso que me daba a mí miedo, por eso denosté el presentarme, o bien, una vez dentro, hacia atención al cliente, o sea, áreas de operaciones, pero en atención al cliente. Ahora, por ejemplo, la atención al cliente no pertenece a la área de operaciones, y entonces si hacemos un análisis, vemos que en la última bolsa, de la del 2018, las inscripciones que habían para ella, las mujeres no se inscribían a los puestos de operaciones que implicaba categorías de maquinista, de circulación, eran más reacias. Sin embargo, en los puestos de atención al cliente o administración en oficinas, sí. Talleres y maquinistas y instalaciones fijas y circulación, no. Entonces eso es muy significativo, porque ahí se ve claramente esa falta de visibilidad, de que son puestos que no tienen por qué ser evidentemente para hombres, porque
la capacitación hay que verla desde un punto de vista objetivo, no sexuado, evidentemente. Eso ya nos lo ha enseñado nuestra historia pasada, que sí que está muy sexuada la capacitación por factores socioculturales. Entonces, es significativo que aún hoy, 20 años después de que entré yo, pensando que ya no era lo que está pensando mucha gente hoy en día, haya gente que sigue pensando eso, que mujeres que siguen pensando que no pueden desarrollar esos puestos. Un poco lo explicaba Belén también, ¿no? Cuando empezaste como secretaria, ¿no? Que parecía que en ese momento era casi lo que te tocaba. La parte administrativa, sí, porque realmente yo creo que en aquel momento a lo mejor hacer una venta, con perdón, de esmalte de uñas estaba bien visto para una mujer, pero vender transporte era como más una venta para hombre. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que a mí era un sector que, como he comentado inicialmente, que me llamaba mucho la atención y sí, dificultades hasta el punto de, me acordaré siempre, y yo digo, esto no sé si había una cámara oculta detrás, mi primera visita a un empresario, claro, pensar también que los empresarios no estaban acostumbrados a ver a una mujer. Yo me acordaré siempre que yo me senté delante del empresario con mi mejor voluntad y me dijo, hombre, una chica joven y encima mujer, a ver qué eres capaz de enseñarme tú. O sea, fue duro, ¿eh? No, fue la primera y yo creo que fue en ese momento un afán de superación, decir esto me pasa una vez pero no me pasa dos. Y pues bueno, supongo que tuve un poco la valentía y el valor de con toda la educación replicar y fue mi primer cliente. Y fue mi primer cliente. Entonces, pues bueno, a partir de ahí ya te digo, pues un poco complicado. ¿Pero notas, Belén, que en tu entorno, dentro de la empresa, ese porcentaje de mujeres sí que ha ido aumentando con los años? Ha ido aumentando mucho, sobre todo la parte, es cierto, como comentaba mi compañera, la parte administrativa, hay muchísimas mujeres. Hay más también en la parte directiva, vinculada al transporte, pero en esa parcela todavía hay bastante poco. Porque quizá, a diferencia de otras compañeras, yo he tenido mucha parte de movilidad. No es lo mismo estar fijo en un punto de residencia, y ahí entra un factor de conciliación familiar adicional difícil e importante, porque a pesar de ser un sector complicado, si adhieres tu ausencia regular, y hay un punto adherido conflictivo. Quería preguntaros también por cuál pensáis que son las principales barreras que explican por qué esa proporción de mujeres todavía no ha ido en aumento, porque yo creo que hace años, y el otro día entrevistábamos a una compañera de FGV que trabaja en talleres y nos contaba que en sus inicios ni siquiera tenía dónde cambiarse, no tenía vestuario. Yo entiendo que todo eso ha cambiado, pero ¿cuál pensáis que siguen siendo las barreras que hacen que ese porcentaje de mujeres no sea lo alto que nos gustaría? ¿Me dices a mí? Vale. Bueno, yo creo que lo importante es saber de dónde venimos. Venimos de unos contextos socioculturales que encasillaban a las mujeres a determinados oficios, y unos contextos jurídicos. Hasta el 79 no se derogó la prohibición del trabajo nocturno para la mujer. Entonces, todo ese contexto hacía de barrera para el acceso a la mujer a un trabajo, por ejemplo, como el mío, el ferroviario. Cuando esto empieza a diluirse, empiezan a surgir, pero entran otros factores como la familia. La importancia que durante muchos años se le ha dado a la familia, y se le sigue debiendo dar, pero como referente a la mujer en casa para cuidar de los hijos. Esto trasladado hoy en día, a la actualidad, no es que tenga la misma fuerza, pero seguimos bebiendo de esos contextos culturales, porque nos los hemos ido traspasando unos a otros, y evidentemente los datos los tienes, por ejemplo, a la hora de coger permisos, licencias para cuidar a los niños en mi empresa, con los mismos beneficios o los mismos prejuicios. Cuando son retribuidos, a lo mejor sí que son más equiparados a la hora de solicitarlos, pero cuando no son retribuidos o hay una merma económica, es siempre para la mujer, y más con el cuidado de mayores todavía más. Entonces, entre esto, que no se fomentan políticas educativas que en el contenido de esos temarios hagan visible a la mujer en tantos campos como han estado, que no somos las primeras, que yo me acuerdo de la primera maquinista mujer y era ingeniera además. O sea, es que tienes que atacar desde muchos frentes, desde el educativo, el social. Hay que un poco fomentar la comunidad educativa, que somos todos, para llegar ahí a que se vea como una posibilidad al 50% como la que pueden tener los hombres. Y entrando en eso, ¿qué falla o qué falta? Patricia, ¿qué consideras que se podría hacer a nivel social, educativo? Como hablábamos antes, ¿qué pueden hacer las empresas, qué pueden hacer las administraciones para intentar cambiar esta situación? Bueno, has comentado antes que la compañera de GCV,
que no tenía dónde cambiarse, yo no tenía ni baño, o sea, yo en el 2016, no 1916, no tenía ni baño ni dónde cambiarme, yo sin ir al servicio me iba a mi casa, cogía mi coche en la base y me iba a mi casa. O sea, que la oposición salió para mujeres, pero que no se nos esperaba para nada, o pensaban igual que no íbamos a aprobar. Pero bueno, no sé si ahora hay baño para mujeres. Como no hay otro piloto, supongo que no hay nadie que proteste que quiera baño, no habrá baño tampoco, pero bueno. La pregunta que me hace es, ¿cómo se puede cambiar? Yo pienso que la base está en la educación, porque cada uno tenemos nuestras familias. Yo a lo mejor si no hubiera tenido la madre que tuve, yo no estaría aquí hablando con vosotras, porque si todo el mundo me decía, no toques la trompeta, que eso es de chicos, no juegues al fútbol que te van a romper la pierna, tu piloto, tu azafata, si todo el mundo me dice eso, incluso mi madre, yo me lo hubiera creído, pero si mi madre me apoyó y fue la persona, y es la persona que más me quiere, pues yo entiendo que ella tendría razón, pero si otra niña tiene otra madre, le dice, no, tú no puedes ser piloto, la niña se lo va a creer. O sea que la educación desde casa, la educación desde los coles, y como todos no tienen la misma madre que yo, pues está bien que desde los coles se puedan hacer charlas, como tú decías, ¿no? ¿A ti te impactó que fueran a volarte eso? A mí en Onda nadie vino a darme charlas, nunca, jamás. Pero ahora nunca. las das tú. Sí, pero ¿cuántas niñas de mi edad? Yo tengo 43, no han podido ser futbolistas, músicas o piloto porque no sabían ni que existía. Eso no se puede consentir, ya que si en tu casa no lo tienes, que la administración te lo dé, porque yo entiendo que, que el gobierno está la administración para ayudarnos a nosotros, pero nosotros nos tenemos que apoyar en ellos. O sea, es decir, si yo no lo tengo en casa, que alguien me lo dé, que se fomenten las charlas, los vídeos que hacéis, estas charlas, todo eso está muy bien para que las niñas puedan ser lo que quieran ser, creo yo. Sí, es básico lo que comentas, la educación. Yo no tuve apoyo familiar, mi pobre familia también venía de su propia educación con sesgo de género. Y veían con extrañeza que yo me embarcase y pasase 3 meses a bordo de un barco. Por cierto, la conciliación familiar allí es absolutamente imposible, pero eso no significa que luego no puedas acceder a puestos en tierra y realizarte como mujer. Pero bueno, a lo que iba, la educación familiar es importantísima. Todavía a día de hoy yo siento cierta culpabilidad por realizarme profesionalmente, y que mi hija pues tenga que estar en un colegio igual, en lugar de hasta las 2 de la tarde, hasta las 5, porque yo tengo que realizarme profesionalmente. Y bueno, estoy contenta, pero al mismo tiempo convivo con cierta culpabilidad. Y eso es algo que me han inculcado a lo largo de mi educación, y es una obviedad. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo. Hay que dar visibilidad a este tipo de profesiones. No sé en qué manera, pero hay que darle visibilidad. Pues no sé, charlas, algún tipo de folletos. Ni siquiera tenemos que subirnos a la caravana y recorrer, aunque yo estaría encantada, pero quizás contribuirían a eliminar esos estereotipos asociados a según qué profesiones, ¿verdad? De hecho, desde esta consellería tenemos unos vídeos en redes sociales con un hashtag que es Microrelats per la Igualtat, que de hecho grabamos a Elena, y consideramos que esa es una de las maneras, ¿no?, de explicar cómo es vuestro día a día, que nos contéis qué es lo que hacéis, por qué os apasiona, y que animemos a otras mujeres a que se sumen. Belén, ¿qué crees que falla o qué falta en este sentido? Bueno, estoy también de acuerdo con mi compañera con la parte del sentimiento de culpa, porque yo creo que va implícito, pero sobre todo porque yo creo que hoy la teoría es muy diferente a la que era hace 20 años, pero la realidad es distinta. O sea, hoy todavía la sociedad no está mentalizada para el cambio profesional en muchos ámbitos. Entonces, sí, verbalmente todos lo tenemos asimilado, pero luego en mi práctica del día a día, uno de los puntos ha sido la conciliación familiar. Incluso yo he tenido que expatriar a familia. Cuando viajes muy regulares parece que la madre abandona a sus hijos, y cuando lo hace el padre es algo casi normal. Dentro, para mí, algo que ayudaría mucho, yo he llegado a ir al colegio de mis hijas para pedir por favor que en la clase hablaran de profesiones que implican ausencias de madres, que implican otras muchas cosas, para que vean que es normal, y que esas niñas, cuando están en un parque con otras madres, que no noten tanto que esa ausencia es la anomalía, porque sigue siendo la realidad. Sigue siendo hoy. así. Sí. Partimos también de hace un par de años. Yo ya vi la primera cocinita y la aspiradora en juguetes, que había una foto de un niño. O sea, empecemos también por toda la parte que los niños viven desde pequeños, y es, por ejemplo, pues que haya un ferrocarril con la foto de la niña jugando, y que haya alguien con la aspiradora de un niño. Y eso empieza desde muy pequeños. Toda esta parte, para los que ya son adolescentes o quieren encauzar un tipo de carrera, está muy bien, pero yo creo que hay un previo entre la educación que hay en casa por parte de los padres y de la familia, del colegio, la normalidad, cómo pueden normalizar esa posición de mujer, y sobre todo también desde pequeños, donde ellos empiezan es con el juego. Y en el juego, para mí, hace mucha más falta
identificación de perfiles con todo tipo de juegos, o que un hombre pues, oye, pueda pintar las uñas a una muñeca y que una mujer pueda ser piloto y estar en la foto del juguete del avión. Y en ese sentido, Belén, ¿qué papel crees que juegan las empresas? Muchas de ellas empiezan a implantar planes de igualdad, por ejemplo. Correcto, no sé. Muchas de ellas ya lo están haciendo, pero queda años luz para llegar a eso. Pero yo realmente incentivaría en la parte empresarial esa igualdad, porque si queremos cambiar la parte sociocultural, no solamente la teórica, sino la real, es en los niños donde tenemos que empezar. Y el impacto a través del niño, a través del juego, es la primera parte que se aprende. Alicia, ¿qué falla o qué falta? Pues estoy de acuerdo con mis compañeras, evidentemente, porque con lo que hacía referencia antes sobre la sociedad, la comunidad educativa, que somos todos, empresas, trabajadores, escuelas, centros de formación, lo que se debe trabajar es en una dirección común, en un objetivo que debe ser el que tengamos esa visibilidad y esa normalización de que todos podemos ser lo que nos propongamos, independientemente del sexo que tengamos o de las afinidades o de cualquier cosa. Igual que no importa eso, no tiene que importar el sexo. Entonces, evidentemente, desde el inicio, con los juegos, como muy bien ha dicho Belén, acuérdate de mi anécdota, entonces creo que es fundamental, pero sobre todo cuando el niño va avanzando, que se siga consolidando esa idea, el niño y la niña, evidentemente, que se siga consolidando esa idea a través de la educación, en los temarios que se integre la verdad de lo que ha sucedido, las científicas que no aparecen nunca, las inventoras que nunca nos han aparecido. Yo todo lo que, exceptuando 2 honrosas excepciones, todo lo que he averiguado que han hecho las mujeres en la vida ha sido porque tú lo has buscado, pero no porque en el colegio te decían siempre los inventores, los descubridores, eran los hombres. Entonces, hay que ir mucho más allá de charlas y tal, hay que ir y cambiar lo que son los contenidos en la escuela y demostrar lo que ha sido la historia de verdad, no mentir con el sesgo masculino. Entonces, si vamos en esa dirección desde todos esos frentes y ya acabamos con la corresponsabilidad de las empresas en aplicar los planes de igualdad, no para respetar la ley que me obliga, sino porque me lo creo y porque lo interiorizo, creo que sería, llegaríamos a esa naturalidad, que ese equilibrio llegue de una forma natural y que sea interiorizado por la sociedad, llegaríamos de una forma mucho más rápida. Claro, esto es todo utopía, lo sé. Entonces, no debería serlo, ¿eh? No debería serlo, lo sé, pero lo es. Está claro. Alguna de las personas que tenemos al otro lado nos preguntaba si habéis tenido que demostrar más a lo largo de vuestra carrera. Entiendo que sí, por todo lo que nos contáis. ¿Sentís que habéis tenido que demostrar mucho más que algunos de vuestros compañeros hombres? Yo recuerdo una anécdota, siendo ya oficial, mis subalternos, los marineros, tendían a llamarme Elenita. Y sin embargo, a mis compañeros lo llamaban Don Fulanito, el que fuese, ¿no? Entonces, eso fue cambiando con el tiempo, pero yo sentía que tenía que demostrar el triple que un compañero para que me considerasen esa excepción, ¿no?, de la que hablábamos antes, ¿no? Y es muy cansado, es muy, muy cansado, la verdad, tener que demostrar todo el tiempo que eres una gran profesional y al mismo tiempo una gran madre y que sabes estar en tu lugar, el que ellos han determinado que sea, todo esto es muy, muy cansado. Entonces sí, por supuesto que hemos tenido que demostrar más y de momento sigue siendo así, si no me equivoco. ¿Estás de acuerdo, Patricia, en ese sentido? Hombre, pues sí, lo que he contado antes, ¿no?, que cuando estás volando, cuando eres diferente por algún motivo, por tu color de piel, por tu sexo, por lo que sea, eres el punto de mira de todos y tienes que demostrar lo perfecta que eres, que nadie es perfecto. Pero bueno, ya después de eso, siendo comentarista de fútbol en APUN, que estoy muy agradecida, como te contaba antes, ¿no?, que yo no creo que un compañero dijera estoy muy agradecido porque me dejen comentar partida, eso no lo dirían. Pero cuando hay una jugada polémica, cuando se comenta a un experto y tienes a la otra experta, la tendencia del narrador, pero es inconsciente, yo no me lo cojo mal porque es algo como, es que es así. Fulanito, ¿qué te ha parecido? ¿Es penalti o no es penalti? Y fulanito da la explicación, y pasa la jugada y yo digo, oye, ¿yo qué? Entonces tienes que ficar la cullera, como siga en castellano, meter la cuchara, forzarte tú, interrumpiendo para que se oiga tu voz. Y eso no debería ser así, porque somos, en mi caso, 2 comentaristas y vendrían de preguntar a uno y a otra. Pero que son cositas que estamos en el 2021, pero que siguen pasando. Pero al final todo es la educación. Es la clave. Desde pequeños, los libros, las charlas, con lo que sea, pero que se cambie para que vivamos en un mundo con más cariño y más justicia para todos y todas.
Belén, entiendo que en tu caso también, además como nos contabas esa anécdota de esa primera vez que visitaste, has tenido que demostrar mucho más que otros compañeros. Sí, totalmente. Por el hecho de ser mujer es un desgaste adherido, aparte al desarrollo de tu profesión. Y hay una anécdota que me acuerdo, el primer vehículo de empresa que me pusieron, había una gama para todos los comerciales, y era una gama ciertamente buena, y a mí me dieron un coche que era pues, de tamaño la mitad y nada que ver con la marca. Y claro, pregunté, oye, ¿por qué yo, y los demás? Ah, no te hemos preguntado, pero claro, como tú eres mujer y eres así más pequeña, creíamos que este te iría mejor. O sea, te hablo una de las anécdotas. Entonces, pues bueno, sí, te conformas con ese, te desplazas hasta que ya, pues bueno, demuestras que realmente mereces tener otro tipo de vehículo y así. Pues bueno, en el día a día, anécdotas que seguro que todas tenemos muchísimas que contar. Pero sí que es cierto que es un desgaste adicional a lo tuyo y no hablemos muchas veces pues bueno, de la parte incluso que puede llegar a ser sexista, que te cuestiona a lo mejor tu valía realmente, que no sea por otros medios, etc. Entonces ese tipo de argumento dentro de algunos ámbitos todavía existe. Esos micromachismos que notáis día a día, ¿no? Sí, sí. Obviamente tú aprendes, los primeros afectan, los siguientes tú vas haciendo tu camino y no los escuchas, pero en el fondo sabes que están ahí y si no llegan directa o indirectamente y obviamente pues bueno, no son gratos, pero como he dicho antes, si eso sirve para que luego quienes vengan detrás tengan un camino más fácil, pues oye, bienvenido sea. Exacto. Alicia, igualmente, ¿sientes que has tenido que...? Sí, evidentemente. Yo me acuerdo mi primer día en el puesto de mando, el jefe que me recibió me preguntó, ¿pero tú tienes capacidad de mando? Con otras palabras, pero lo que quería preguntarme era eso. Entrábamos un chico nuevo y yo, dos reguladores nuevos y eso fue lo que me preguntó. Y curiosamente a lo largo de los años, cuando por ejemplo me hizo la entrevista porque hay una parte de examen y otra parte de entrevista para este puesto, que sigue siendo mi jefe, me dijo, yo contigo me equivoqué. Y yo le dije, eso yo ya lo sabía. Es que yo a lo que voy es eso. Pero está bien que lo reconozcas, tanto eso, de los micromachismos, de tengo que demostrar más, que llega un momento en que no lo percibes que estás demostrando más. Pero tú misma te lo exiges y entonces te dices, es que eres muy exigente contigo misma, es que soy exigente conmigo misma porque me están llevando por ahí, porque yo no puedo fallar, porque si fallo me perjudico a mí y perjudico a las que vienen detrás. Entonces es como una responsabilidad mucho mayor, ya no solamente por tu trabajo que lo quieres hacer bien, sino porque si en algún momento eres referente, tienes que ser un referente bueno, porque malo no puede ser. Que consideras que si fallas el ataque puede ser todavía mayor. Correcto. Entonces, y sí que quiero señalar que en lo que respecta a mis compañeros en el trato, quitando algún micromachismo que siempre existe, en FGV es una empresa bastante en lo laboral, porque otra cosa sería la igualdad fuera de ahí. Pero porque creen que lo laboral se acaba con cobrar lo mismo y ya está, ya estamos todos iguales, como cobramos lo mismo, somos una empresa pública que no puede ser de ninguna de las formas que no cobremos igual, pues ya está, hemos acabado. Y no es así. Evidentemente no he tenido directamente una percepción de que me diga alguien directamente, como en el caso de Belén, de un cliente, claro, era un compañero que está cobrando lo mismo que tú y no me ha llegado a decir directamente es que tú no lo haces mejor o no lo haces peor, pero sí que he sentido y he oído y he conocido por otras fuentes que cuando, por ejemplo, yo fui la primera mujer reguladora del puesto mando, igual que Ana y yo hemos sido las primeras técnicos, entonces compañeros antes de conocerme ya presuponían que por el hecho de ser mujer en una situación de incidencia decían, si se pone a llorar, yo no la voy a ayudar. O sea, es muy, muy clarificador el tener ese pensamiento, que porque una mujer vaya al puesto de mando a regular, en una situación de incidencia se va a poner a llorar y va a dejar los trastos y se va a ir y no va a ser capaz. O sea, era muy significativo, ¿no? Esos pensamientos. Entonces, aunque no me lo han dicho a mí directamente, el saber qué opinaban así o pensaban así, me pasa como a Belén. Para mí esos son revulsivos, es decir, igual que cuando mi jefe me dijo, ¿tú tienes dotes de mando? Sí, pues ahora voy a tener dos. Uno no. Lo voy a demostrar, Entonces, por eso digo lo de la interiorización de demostración, que al final no nos damos cuenta de ella y la tenemos. Lo que pasa es que está interiorizada de tal forma que... Nos preguntaban también en cuanto a liderazgo, en puestos de mucha responsabilidad, en altos cargos, si notáis o creéis que las mujeres en este sentido están invisibilizadas en puestos de mucha responsabilidad. ¿Invisibilizadas por la sociedad, te refieres? Sí, entiendo que no es lo común o la gente no lo considera... Efectivamente, no es lo común y no se esperan ese tipo de liderazgo, ni siquiera ese tipo de físico. O sea, a mí me ha pasado últimamente
durante la pandemia que he tenido que coger algún vuelo y bueno, para volver a entrar en Alicante, pues para demostrar que trabajaba aquí, pues sacar un papelito en el que aparecía pues que yo era el capitán marítimo y un policía mirarme y sonreír en plan, bueno, ¿en serio tú? ¿Sabes? Llegar a dudar, ¿no? Llegar a dudar, efectivamente. Claro, porque es un cargo con un nombre muy llamativo y te esperas otra cosa. Por lo pronto te esperas que sea militar, eso en primer lugar. Y segundo, te esperas que sea un hombre, que tenga más edad y pues no una mujer que te aparece en chándal por un aeropuerto, ¿no? Entonces sí que no está visibilizado, porque claro, asociamos determinados trabajos o puestos a una imagen que suele ser masculina. Patricia, no sé si... Bueno, yo en África, en Uganda, directamente me dicen you are a man, you are lying, estás mintiendo, eres un hombre, porque yo entreno a equipos de fútbol allí y entonces ellos no pueden ver que una mujer juega al fútbol y menos sea entrenadora, entonces tengo que ser un hombre, sí o sí. O sea que con eso te explico un poco a grandes rasgos cómo está el mundo repartido. Sí, fuera de nuestras fronteras entiendo que hay zonas... Hombre, países yo pienso donde que todo el mundo es mucho peor. machista, pero hay países que lo son todavía más, ¿no? Nosotras, bueno, agradecidas, ¿no? De que vamos progresando muy poco a poco, pero en África es muy duro lo que se vive allí respecto a las mujeres, así que... Entiendo que allí, desde luego, sí eres una súper referente. No, nos tenemos mucho cariño porque son muchos años yendo, pero yo no digo en ningún momento que soy piloto, porque si no se crean que soy entrenadora, van a decir que soy piloto. Eso ya, esa conversación y la tengo yo ya, que ya no digo que eres maestra, peluquera, me invento algo para que seguir, porque me va a decir, uy, esta está mintiendo mucho. Sí. Entonces, eso ya no lo digo. Lo omites directamente. Tenemos una relación muy bonita de cariño y de amistad, pero no creo que sea referente para nadie. Belén, en tu caso, que tú ocupas un puesto de alta dirección, no sé si notas que también en ese sentido de la alta dirección, pues siguen faltando referentes, como comentamos. Sí, sigue faltando referentes, pero sí que es cierto que hoy cada vez está mejor visto que haya mujeres en ciertos puestos. En consejos de si nos referimos administración, a la por visibilidad que ha ejemplo. comentado mi compañera, estoy completamente de acuerdo con ella, pero sí que es cierto, si nos referimos a la visibilidad de esos puestos, que sean visibles al exterior, sí que es verdad que yo creo que desde, por lo menos del ámbito empresarial, cada vez se está haciendo más visible, porque cara a la sociedad está mejor visto. Entonces, pues bueno, por una parte sí, por la otra yo creo que sí. Bueno, y estaba mi compañera de Angola, pues imagínate también en China. No, tú en China. Cuando yo fui, yo no esperaba, es verdad. Hoy ha cambiado bastante, pero era un país, cuando yo llegué la primera vez hace 18 años, era muy machista. Entonces, pues bueno, obviamente te adhieres a la parte sociocultural, más aparte de la parte de cultura local, y entonces ya, pues bueno, la explosión la mezcla es un poco explosiva. Un poco yo decía, el objetivo de teneros hoy aquí, de conoceros y que nos contéis, es sobre todo que la gente joven, aquellas mujeres jóvenes que les gustaría ser técnico de mando, les gustaría trabajar en logística, se animen. ¿Qué les diríais a esas mujeres jóvenes que no tienen a lo mejor en los sectores que les gustaría trabajar unos referentes en los que mirarse? Belén, por ejemplo. A ver, yo obviamente les diría que no hay ningún tipo de barrera. O sea, que pueden hacer exactamente lo mismo que puede hacer un hombre, que todos los ámbitos y todas las profesiones son para ambos. Se ha ido demostrando con el tiempo y como decía, yo creo que si empezamos también a poner medios para que eso se visibilice cada vez más, obviamente, pues bueno, dentro de 50 años estas conversaciones seguramente se quedarán en el pasado, pero por supuesto que sí, animarlas a formarse, animarles a que crean en ellas mismas, y sí que es cierto que la autoexigencia que nosotras tenemos en todos los ámbitos es muy grande, y solamente con eso lo van a conseguir, porque son capaces exactamente igual que cualquier otra persona. En el ámbito ideal, a mí me encantaría que dentro de 100 años estuviéramos hablando, bueno, 100 no, mucho antes, de personas, no hombres ni mujeres, o sea, de valía de personas determinadas a un puesto de trabajo. Es una utopía que hoy parece difícil, pero que realmente creo que tenemos que llegar a conseguir eso. De hecho, el otro día hablábamos del sector de Patricia, una compañera que era piloto, y nos decía, es que el avión no entiende si eres hombre o mujer, el avión lo que necesita es que lo lleves y lo conduzcas, ¿no? Y un poco es en la línea de lo que decías. Alicia, lo mismo, ¿qué le dirías a una chica joven que le gustaría ser técnico de mando como tú? Pues que se animaran, por supuesto, porque es una profesión muy bonita, muy gratificante, aprendes mucho cada día, además aprendes hasta ahora yo tenía pues muy cercenado lo que era mi empresa por mi puesto de trabajo. Ahora se me ha abierto tienes mucha interrelación con muchos departamentos,
entonces conoces la empresa mucho más profundamente, el ferrocarril mucho más profundamente, entonces yo las animaría por las mismas razones que ha comentado Belén, o sea, son más que capaces. Yo no me siento ninguna persona excepcional, no tendré mis virtudes y mis defectos, pero no soy un fenómeno, con lo cual si yo he llegado, puede llegar cualquiera. Y fíjate tú que está la reflexión que me hacía yo cuando me decían, cuando me fui al puesto de mando como reguladora, me decían, hombre, que esos son todos hombres, las mujeres. Yo decía, lo que puede hacer un hombre lo puede hacer una mujer. Hay una cosa que las mujeres hacemos y nunca podréis hacer vosotros, pero eso es biológico, entonces no les podemos echar la culpa. Elena, en este sentido, el día que estuvimos allí entrevistándote, me comentabas que notas y crees que si tu hija el día de mañana se quisiera dedicar a esto, tú pues de alguna manera sí que has abierto camino y probablemente encuentre muchas menos dificultades. ¿Qué le dirías a una mujer joven? Bueno, le diría lo mismo que a un hombre, que es una profesión muy bonita, que es dura, pero que tiene muchas salidas profesionales. Creo que eso es algo importantísimo hoy en día en nuestra sociedad, con los niveles de paro que tenemos. Y luego, específicamente a una mujer, le diría que es perfectamente capaz de desarrollar ese trabajo, que el ser una profesión mayoritariamente masculina no la va a convertir sino en mejor profesional, porque el propio ambiente va a hacer que esto sea así, y que las mujeres creo que aportamos algo bueno a un equipo de trabajo compuesto exclusivamente por hombres o por un solo género. Evidentemente eso es antinatura. Entonces creo que nosotras aportamos algo, quizás un estilo de liderazgo distinto, ni mejor ni peor, pero sí distinto, y eso no puede ser sino enriquecedor. Y que por lo tanto que si le gusta, pues adelante y que la apoyaría, desde luego. Patricia, en tu caso además hay doble pregunta, porque alguien que nos escuchaba quería saber si has notado más machismo estando en las Fuerzas Armadas, en el aire, o bien como árbitro en el mundo del fútbol. Como árbitro, he arbitrado en Estados Unidos también, no me gusta nada arbitrar, me parece una profesión de riesgo, peor que volar un avión, ser árbitro, pero bueno, a ver, en todos los sitios, porque cuando eres árbitro y estás pitando a hombres, te cuestionan más que si fuera un hombre árbitro, eso lo noto como que no se fían de nada de lo que yo pueda hacer, o sea, es una cosa de mucha tensión y además es que se enfadan mucho porque es fútbol. Y volando, pues claro, es que las Fuerzas Armadas en todas las instituciones y empresas hay machismo, ¿no? Pero parece que las mujeres en las Fuerzas Armadas tienen que ser o médicos o psicólogas. Todo lo que no sea ser eso es un puesto que es para ellos, y de hecho ellos te lo dicen, ¿no? Que ese puesto debería ser para un amigo mío, aunque sea una oposición, que es mi caso, pero contestaría quien ha hecho la pregunta, Krista Nazarinet, que las dos, no sabría decir cuál de las dos. ¿Pero que no debería ser ninguna de las dos? No debería. ¿Y qué le dirías a una chica joven que quiere dedicarse? ¿Qué les dices en las charlas que das? Que sigan su pasión y que si quieren ser piloto, que sean pilotos. Si quieren ser peluquera, que sean peluquera. Que hagan lo que ellas quieran, porque si de verdad lo quieren con mucha pasión, no habrá barreras intrínsecas ni de fuera que les puedan parar. Así que vivan sus sueños a lo grande y que hagan lo que quieran ser. Eso es. Conseller, lo tenemos aquí que... Yo estoy aquí para tomar notas. Está tomando nota de un montón de cosas. Me ha llamado la atención una cosa que yo creo que habéis dicho todas, que yo mismo como hombre me lo noto. El otro día teníamos una reunión aquí, que yo creo que había una o dos mujeres y el resto eran hombres, y faltaban folios. Entonces, uno de los que estaba allí, a quien miró instintivamente, o sea, lo miró sin pensárselo a la mujer y le dijo, ¿puedes traer folios? Claro, lo hizo de una forma instintiva, o sea, que es una cosa, esto es la tragedia de todo esto, que está tan asimilado en la atmósfera en la que vivimos, que ese tipo de cosas, incluso hombres que no tienen ningún componente, ni podríamos decir que son machistas de por sí y tal, lo tienen tan asimilado culturalmente que hacen ese comportamiento, ¿no? Yo creo que ahí queda muchísimo, y más en sectores como el vuestro, que sí, como decía antes, están poco visibilizados socialmente. Poco visitado, hay otras profesiones que más, aunque haya también un gap entre hombres y mujeres, pero son más conocidas. Pero en este tenemos esa doble presión. Primero, un sector poco conocido, todo lo que os dedicáis vosotros es poco conocido o exótico en algunos casos, porque hay poca gente que se dedica a eso, y encima con todas las trabas estas, ¿no? Pero yo creo que lo que decía es la educación fundamental, pero también está la educación en la escuela, la educación en casa, pero la presión social que hay ahora, que yo no sé qué pensáis, pero hay veces que los roles y los estereotipos te los machacan mucho más, ahora en redes sociales, en programas de televisión, incluso en el cine, aunque ha cambiado todo mucho, pero que acaba también reforzando, porque la educación fuera de casa y fuera de la escuela a veces es casi tan importante como las otras dos, ¿no? Yo no sé si creéis que también
presiona mucho socialmente el mantenimiento de esos roles que muchas veces pasan, oye, haces una película de lo que sea, ya sabes el rol que tiene que tener la mujer y el hombre. Y al final eso a veces es más permeable que lo que te pueden educar en casa, ¿no? Claro que la influencia de los medios es vital, desde cine, televisión, publicaciones, es vital. Es la socialización de hoy en día, porque vamos, somos la cultura del conocimiento, estamos inmersos en eso. Entonces, ejemplos como videojuegos en los que los héroes son siempre los hombres. En las películas, justamente el otro día, anoche estaba hablando yo con mi pareja, que estábamos viendo una serie de espías, en que la protagonista es una mujer y es un hacha, o sea, hace lo mismo que haría un James Bond, pero no tiene el componente sexual de tener siempre al hombre florero al lado. Y eso también está bien, por supuesto, no digo que no esté bien, es lo que no tenía que haber sido nunca del James Bond, la mujer florero al lado. Entonces, sí, eso está cambiando, como tú dices, pero aún queda mucho trabajo, aún hay igual que en la vida cotidiana, lo que has comentado de los folios, está en el cine esos pequeños sesgos que todavía quedan, y en la prensa y en la literatura y donde te quieras mirar. O sea, es trabajo de mucho tiempo, porque por lo que tú comentas que llevábamos interiorizado de una forma todos, actitudes que mis compañeros dicen, yo no soy machista, y cuando les haces ver esas actuaciones dicen, bueno, pero eso... Y ya empiezan ahí a dudar un poco, porque es algo que hemos vivido, lo hemos visto en casa, lo hemos visto reproducido en nuestro grupo de iguales, reproducido en el trabajo, cuando nos formábamos, entonces eres como habitual. Y no por ello deja de ser malo y negativo. A mí me ha llamado mucho la atención cuando, Patricia, nos has contado, creo que era un niño pequeño que te decía, una mujer disfrazada de piloto. Esos niños, entiendo que al final esos referentes negativos los tienen pues, en las redes sociales, en el cine, en las series, ¿no? O en casa. Hombre, yo te hablo de niños de 6 a 10 años, pues tan jovencitos, si en casa, en algún sitio. Yo pienso que los medios de comunicación, los libros, el profesor que tengas o la profesora, porque si tienes una profesora que no explica con valores y con igualdad, pues te puede condicionar. Todas hemos pasado lo de Juan es arquitecto, analiza esta frase, o María limpia la casa. Hombre, por favor. Eso yo pienso que en algunos colegios sigue pasando, o sea que hay que cambiar nosotros mismos y nosotras mismas para que todo cambie, todo influye. Totalmente. Y al final, pues charlas como estas o los vídeos que os comentaba son pequeños pasos que sí que ayudan a visibilizar todo lo que sois, todo lo que hacéis y que, bueno, de alguna manera nosotros entendemos que sí que pueden ayudar a que mujeres que os tienen a vosotras como ejemplo, pues decidan dar el paso y dedicarse a algo que a lo mejor siempre les ha gustado, pero por estereotipos, por vergüenza, por lo que sea, no se han atrevido a realizar. Conseller, ¿quieres apuntar alguna cosilla más? Pues lo que daros las gracias. Yo creo que vamos a continuar, además, en un departamento, una consellería que está con sectores profundamente masculinizados, pero yo creo que estamos ahí avanzando y, sobre todo, esto, dando a conocer esas experiencias, ¿no? Que me parece fundamental para pasar a la acción, porque queda tanto. A mí lo que me obsesionaba siempre es cuando llegamos aquí que teníamos un sector que, vamos, todo eran hombres y cualquier cosa yo veía. La mayor parte de los altos cargos de este departamento son mujeres. Pero yo que en reuniones que los ves cómo actúan todos, hay mucha gente, muchos funcionarios hombres, que no tratan igual a lo que les dice una mujer si está por encima, ¿no? Y menos en un sector que aquí, pues imaginad, los ingenieros, no sé qué, todo el mundo son muy de... Esto no toca, ¿no? Digamos que es una anomalía de paso, que eso es lo peor de todo. La gente que piensa que, bueno, me tengo que tocar esto, bueno, pues ya pasará. Esto es que se lo han inventado algunos que han puesto, pero, bueno, tengo que tolerarlo, ¿no? Y no ejerce lo mismo. Yo creo que eso es uno de los hándicaps, ¿no? Que hay veces, es lo que tú decías, que me ha llamado mucha atención y tienes la razón. En el sector público es menos en ese sentido, porque igualdad de puesto, sueldo, ahí no es cuestionable. Pero aún así hay desigualdad. Ahora sí, ¿no? En los altos cargos de libre elección sí que se nota la diferencia. Incluso en los puestos directivos, cuando se nombra a una mujer, cuando una mujer llega al puesto ese directivo, también tiene ese hándicap. No es que no gane más que los hombres, sino que los hombres no la respetan igual o no la tratan igual que si fuera un hombre, ¿no? Si fuera uno de los suyos, por decirlo así. Entonces yo creo que este tipo de cosas viene muy bien y tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Sobre todo para concienciar y lo que decís, para que la gente también vea que es muy importante también lo de encontrar trabajo hoy en día, que hay profesiones ahora que tienen una gran demanda que no encontramos, por ejemplo en FGV o en otro tipo de profesiones que, oye, que es una oportunidad laboral que no tienen por qué descartar. O sea, de entrada vas a elegir qué quieres estudiar y descartas estas cosas porque ni siquiera se te pasa por la cabeza. Que eso es lo peor, ¿no? Es lo peor, yo creo que es ese machismo
que tienes ya en el aire, ¿no? En el ADN, por decirlo así. Que estás acostumbrado, desde pequeño lo has visto, entonces no sabes que estás haciendo algo que no es justo. O que te estás cortando, te estás poniéndote barreras tú misma. En ese sentido, no, es que esto ni se me pasa. A mí gente que quiere estudiar, lo que decíamos en el vídeo en el documental de esta tarde, claro, dices, voy a estudiar FP. ¿Qué ciclos te coges de FP formativo si eres mujer? No se te pasa por la cabeza meterte en una cosa de estas de talleres, lo cual es que el veneno es tan largo y el veneno ha llegado tan adentro que es que ya hasta las propias mujeres no lo ven. No es que lo descarten, es que ni siquiera lo ven, ¿no? Y yo creo que ahí nos queda mucho por hacer, por eso es visibilizar, pero para pasar a la acción, ¿no? Eso es, yo creo que da gusto escucharos y sobre todo es que es necesario escucharos, así que daros las gracias Patricia, Elena, Alicia, Belén, daros las gracias a las 4 de verdad por estar aquí, dar las gracias a las personas que tenemos al otro lado, que algunas de ellas se han animado a preguntar y yo creo, conseller, que podemos decir que repetiremos este tipo de jornadas porque consideramos que de verdad son necesarias y nos ayudarán a avanzar por fin hacia la igualdad real, así que gracias a todas y gracias a todas y todos los que nos habéis acompañado. Muchas gracias. Gracias.